Buenas tardes otra vez. Seguimos con el ciclo dedicado a la colección Carmen Thyssen. El jueves pasado fue Emil Nolde, hoy es Wassily Kandinsky. Hay 8 obras de Kandinsky en las colecciones Thyssen. Yo me voy a concentrar fundamentalmente en las 2 que pertenecen a la colección Carmen Thyssen, pero haré alguna referencia de pasada a otras tres obras. Pero como he hecho en el caso de Emil Nolde, he buscado un hilo conductor. No quiero hacer simplemente una conferencia descriptiva porque ya tienen información de sobra en la web sobre las obras mismas. Se trata de contarles, de ofrecerles algo más. Y vamos a empezar por ver la primera de las obras de la colección Carmen Thyssen, de la que vamos a hablar, es este Murnau, Casas en l'Obermarkt, del año 8. Hay en la colección del museo una obra del mismo momento, del mismo verano de 1908, pero con una perspectiva distinta, complementaria, como ven, de la de Carmen Thyssen, y unos tonos también distintos. El cuadro del museo, este primero, es un cuadro con un fondo más luminoso, mientras que observarán que el cuadro de la colección de la Baronesa está pintado con colores saturados, con colores vivos, intensos, pero sobre un fondo muy oscuro, básicamente negro. Por eso vamos a hablar hoy de Kandinsky y el color negro, o el no color negro, y más específicamente de Kandinsky y su evolución, diríamos, hacia el sol negro. Después les explicaré qué es esto del sol negro. El cuadro principal de la colección Carmen Thyssen de Kandinsky, que de hecho es uno de los cuadros más icónicos de la colección Carmen Thyssen, es una de las joyas, es esta visión, esta vista de la Ludwigskirche de Múnich durante una procesión. Es probablemente una procesión de alguna advocación de la Virgen María. Está saliendo de la iglesia seguramente el paso y llevan el estandarte muy colorista y la multitud se congrega para recibir esa salida delante de la fachada de... Esta es la Ludwigskirche, que es una iglesia pues, de la época romántica, del comienzo del siglo XIX, que está en una avenida muy diseñada con mucha grandeza, muy magnífica. Y este es el boceto, el estudio a lápiz que Kandinsky hizo. El estudio a lápiz es el único que conservamos para el cuadro de Ludwigskirche y se observa que, bueno, básicamente es la composición del cuadro definitivo, aunque la iglesia aquí está vista algo más de lejos. O sea, en el cuadro tenemos una visión más cercana, ¿no? Hay otros detalles que han cambiado. Fundamentalmente, la multitud en el cuadro es mucho mayor y más densa, más compacta, ¿no? Aquí son más bien grupos de personas un poco sueltas que están esperando la salida del paso. Y hay indicaciones de colores, están indicados los colores en el boceto que después ejecutaría en el cuadro Kandinsky. Es decir, que bueno, el cuadro evidentemente no fue pintado del natural. Esto es lo primero que hay que recordar siempre porque tendemos automáticamente, este es un prejuicio que impuso el impresionismo, tendemos a pensar por defecto que los cuadros los pintan los pintores del natural, ya sea en el interior o ya sea al aire libre. Y eso en realidad sucede muy pocas veces, ¿no? Entonces el cuadro se basó en ese boceto y fue ejecutado en el estudio. Y de hecho, como vamos a ver, es un cuadro casi abstracto.
Es un cuadro que, aunque tenga un pretexto figurativo, concreto, está muy camino de la abstracción. Vamos a zambullirnos en el cuadro, porque este es uno de esos cuadros que, vistos muy de cerca, vistos a la distancia, vistos con un detalle que quizá no podemos alcanzar cuando estamos viendo el cuadro en las propias salas y que solo conseguimos gracias a la macrofotografía, nos revela muchas cosas interesantes. Entonces, es un cuadro construido con un impasto, como dice en inglés, con unos empastes de pintura tremendos, ¿no? Con una pincelada que crea con la pasta pictórica grumos y crestas. Pero esas excrescencias de pasta pictórica están construidas sobre un fondo oscuro, muy delgado de pintura. O sea, siguiendo esa regla clásica de la pintura al óleo, que los que sean aficionados a pintar conocen de memoria perfectamente, la regla graso sobre magro. Siempre hay que ir de las capas de pintura inferiores deben tener menos cantidad de aceite que las superiores, porque de otro modo el cuadro se craquelará. Al secar se producirán tensiones que romperán las superficies. Entonces, la capa inferior, la capa sobre la cual están puestos estos colores, aparte de muy oscura, llama la atención que sea una capa de negro, está pintada con el color muy disuelto, quitándole el aceite, ¿no? Muy disuelto en trementina. Y sobre él florece, sobre esa capa tan magra de negro, florece esta exuberante cantidad de color puro, de color vivo, con esto que identificamos con el expresionismo, los excesos de la factura pictórica, una factura pictórica desatada, ¿no? El cuadro estaba pintado con una brocha gorda y de pelo corto. Kandinsky había empezado a pintar con brocha relativamente tarde porque pintó mucho tiempo con espátula. Y después veremos algún ejemplo de cuadros pintados con espátula. Bueno, siempre asoma, incluso cuando el color, las acumulaciones de color son más abigarradas, asoma esta capa subyacente, ¿no?, de negro. Esa es la que nos va a dar la materia para hablar hoy. Y vamos a recurrir a los textos del propio Kandinsky para hablar del negro, empezando por sus famosas memorias, su texto Mirada retrospectiva, Rückblick, donde Kandinsky comienza contando unos recuerdos muy remotos de cuando tenía 3 años y tenía este aspecto. Su primer recuerdo. Los primeros colores que hicieron sobre mí una fuerte impresión fueron el verde claro, el blanco, el rojo carmín, el negro y el amarillo ocre. Estos recuerdos se remontan a mis 3 años de edad. Esos colores los vi en distintos objetos que hoy no aparecen ante mis ojos con tanta claridad como los colores mismos. Toda la mirada retrospectiva de Kandinsky está encaminada a comunicarnos como para él desde el principio los colores tuvieron una existencia, una vida propia más importante que la de los objetos. Es decir, que a los 3 años él ya era el Kandinsky del año 10 o del año 11, del salto a la abstracción prácticamente. Estaba camino ya de todo lo que haría después. Cuenta Kandinsky que a esa misma edad, de los 3 años, hizo con sus padres un viaje a Italia. Y esto está relacionado con el color negro. Toda Italia cobró valor para mí con 2 impresiones de negro. En compañía de mi madre, cruzo un puente en un coche negro, abajo corre agua de un amarillo sucio, creo,
Me llevaban a un jardín de infantes de Florencia. Y una vez más, todavía el negro. Escalones que se hunden en el agua negra y sobre el agua una larga barca negra, terrible, con una caja negra en el centro. De noche nos embarcábamos en una góndola. También aquí desarrollo mis dones que me hicieron célebre en toda Italia y me pongo a gritar con todas mis fuerzas. Entonces, la primera sensación relacionada con el negro, aparte de que le gustara en principio como otros colores, es una sensación de miedo, incluso de terror. El negro va a ir asociado recurrentemente en los escritos de Kandinsky, como por otra parte es algo, no sé, muy obvio para mucha gente, con el lado oscuro de la vida, con los aspectos peores de la vida, con la muerte y con un miedo casi irresistible. Segundo recuerdo. Cuando era muy pequeño pinté con acuarelas un caballo tordo. Lo tenía todo terminado menos los cascos. Mi tía, que me ayudaba a pintar, tuvo que salir y me aconsejó que esperara a que ella volviera para pintar los cascos. Me quedé solo frente al cuadro inacabado y me frustraba en no poder poner en el papel las últimas manchas de color. Me parecía tan fácil esta última parte del trabajo. Pensé que si hacía las pezuñas lo bastante negras, seguramente serían completamente fieles a la naturaleza. Cargué el pincel con tanto negro como pude. Un momento después vi en los cascos del caballo 4 manchas negras odiosas, repugnantes y completamente ajenas al papel. Me sentí desesperado y cruelmente castigado. Más tarde comprendí bien el miedo de los impresionistas al negro y aún más tarde me costó bastante angustia poner negro puro en el lienzo. Una desgracia así de niño proyecta una larga sombra durante muchos años de la vida posterior. O sea, que en el miedo instintivo del niño al negro se funda un miedo adulto del pintor al miedo pictórico, al negro como un color muy difícil, por no decir imposible, de manejar sobre el lienzo. Muchos pintores han observado, se han quejado de eso, sobre todo desde la época de los impresionistas para acá, ¿no? La idea de que cuando pones el color negro en una tela o en un papel, se produce un agujero. El negro ya no se encuentra al mismo nivel que los demás colores. Se produce un agujero que amenaza con destruir cualquier ensayo de composición. Bueno, el joven Kandinsky se crió. Nació en Moscú, pero se trasladó a Odessa. Su padre era un comerciante de té siberiano. Sus padres se separaron cuando él era muy niño. Él fue educado por una tía, esta tía que, por sus abuelos y por su tía, de la que habla y que fue la que le inició en la pintura, en la música y en muchas otras cosas, en los cuentos de hadas, que tendrán tanta importancia en su carrera temprana, etc. Kandinsky, como saben ustedes, no empezó estudiando arte, estudió Derecho y Economía y había iniciado una carrera profesional exitosa hasta que a los 30 años decidió romper con todo y marcharse a Múnich a estudiar arte. Ya estaba casado con una prima suya, había hecho una boda respetable y ahora iniciaría una vida distinta, una vida bohemia que le conduciría a cambiar absolutamente sus referencias, incluida la separación de su mujer. En Múnich, primero estudió con un pintor llamado Anton Azbe, pero enseguida aspiró a estudiar con el que entonces era el pintor bávaro y uno de los pintores alemanes más apreciados, más cotizados, Franz von Stuck. Y acudió a Stuck para que le dejara entrar en su academia particular, en su escuela. Y Stuck le dijo que vio sus cosas y le dijo que tenía que hacer un año de dibujo en la Academia Oficial de Múnich antes.
Kandinsky intentó ingresar en la academia, no lo consiguió, le suspendieron el examen de ingreso y entonces decidió prepararse por su cuenta para volver al ataque con Stuck. Entonces estuvo un año estudiando por su cuenta dibujo y cuando volvió a Stuck y le enseñó sus estudios, algunos estudios al óleo y sus dibujos, Stuck le dijo que su dibujo era muy expresivo, pero que su color era demasiado extravagante y le recomendó disciplinarse trabajando durante un tiempo exclusivamente en blanco y negro, dedicándose al dibujo y al grabado. Muchas veces se ha dicho que quizá esta recomendación de Franz von Stuck influyó en la enorme dedicación al grabado de Kandinsky entre el final de los años 90 y hasta el año 8 o 9 del nuevo siglo. Kandinsky se dedicó particularmente, hizo grabados al linóleo y sobre todo a la xilografía, al grabado en madera, en muchas ocasiones sin color, en otras ocasiones con colores. He traído estos ejemplos de los años 1900-1903, que son bien conocidos. Para mí, esta es una de las fuentes más personales de la pintura de madurez y del estilo de madurez de Kandinsky. Más que en las influencias de los contemporáneos, hay que buscarlo en esta dedicación inicial al grabado. El grabado condiciona, la xilografía le condiciona en primer lugar para buscar una fórmula en pintura que produzca resultados semejantes, que produzca resultados afines. Y Kandinsky la encuentra en el uso del gouache o del temple sobre un soporte de papel o de cartón negro. Esto es el equivalente, claro, en el grabado, en la xilografía, digamos que el bloque, por defecto, lo que produce el bloque entintado, pues es todo negro. Todas las zonas que no son negras han sido levantadas, excavadas, retiradas del bloque, ¿no? Entonces hay un predominio siempre en la xilografía enorme del negro. Para conseguir ese efecto, pues Kandinsky trabaja sobre un papel o cartón teñido de negro y empieza a hacer estas pequeñas escenas con un sentido decorativo muy notable, no con una gran ambición artística, muy en sintonía con una sensibilidad fin de siglo, simbolista, neorromántica, nostálgica. Muchos de estos estudios al gouache o al temple tienen como tema la antigua Rusia, la vieja Alemania, a veces también la Alemania romántica de la época Biedermeier. Son escenas a veces de parejas, a veces de cuentos de hadas. Vamos a ver algunos de estos paisajes, de estas escenas tan curiosas. En la primavera de 1904, Kandinsky visitó Holanda con su nueva pareja, Gabriele Münter, que había sido discípula suya en una academia privada, en un grupo de alumnos que Kandinsky mantenía y con la que había iniciado una relación amorosa. Este molino en Holanda fue pintado a la vuelta del viaje a Holanda. Es un paisaje que tiene como pretexto las experiencias de Holanda, pero es lo menos naturalista que se puede imaginar, ¿no? Porque ha creado, con esa inversión positivo-negativo, figura y fondo, producto del soporte negro, ha creado una imagen de efecto como onírico, de efecto muy real, ¿no? Fíjense que sobre el negro ya aparece una pincelada, un toque de color muy dividido, muy punteado.
como lo será el de nuestra iglesia de San Luis, nuestra Ludwigskirche de la colección Carmen Thyssen, pero vamos por partes. En su viaje a Holanda, Kandinsky pinta estudios al óleo del natural. Y son estudios pequeñitos, como suelen ser las cosas que se pintan al aire libre, como este de las sillas de una playa. Y fíjense que está en las estrictas antípodas del Molino. Son dos experiencias radicalmente opuestas, dos experiencias visuales y mentales de los mismos lugares, de los mismos paisajes, de los mismos escenarios. Este cuadrito al óleo pintado del natural usa el color no puro del todo, pero bueno, el azul está vivo y luego hay un ocre amarillo para dar la sensación de la playa, pero sobre todo Kandinsky aplica los colores en toques separados por grandes intervalos a través de los cuales aparece el lienzo desnudo. Y eso le da a la impresión del cuadro, la enriquece con las texturas del lienzo y nos da un sentido de la materialidad de la tela. Esto es una cosa que la habían aprendido los pintores postimpresionistas fundamentalmente de Cézanne y también un poco de Van Gogh, que esto de dejar zonas del lienzo sin cubrir para que la tela misma intervenga en la composición pictórica y aporte algo a la composición pictórica, lo habían aprendido los pintores de la nueva generación de Cézanne. Y Matisse lo estaba aplicando en el año 4 o 5, en el momento mismo en que estaba formulando eso que llamamos fauvismo. El fauvismo, bueno, se diferencia de lo que Kandinsky está haciendo en ese momento, sobre todo por la intensidad, por la pureza, por la viveza de los colores, que son colores que salen del tubo tal cual, que no están mezclados. Pero hay el mismo tipo de separación de las pinceladas para dejar como que la tela respire a través de ellas, pero de una manera exageradísima. Hay una obsesión en este momento muy postimpresionista por la luz, porque el cuadro irradie luz. Y una manera de conseguir que el cuadro irradie luz es esto, es el posar las pinceladas de colores puros, no juntas, apelotonadas, sino con grandes intervalos entre ellas. Esto no quiere decir que los fauvistas no redescubran el negro. Hay un cierto redescubrimiento a partir de un momento del uso del color o del no color negro en gente como Vlaminck, y traigo un cuadro de la propia colección Carmen Thyssen, donde ven que ese cielo está creado sobre un fondo que en parte hay trazos, hay zonas de negro, y tapando algunas de esas zonas de negro para crear un efecto que se parece mucho a las xilografías. Está próximo a las xilografías como lo estaban los estudios, los gouaches o los temples de Kandinsky. Robert Delaunay, en esta etapa también de un puntillismo evolucionado, de un impresionismo evolucionado hacia lo fauve, hace experimentos como este, donde de nuevo el fondo es negro y sobre él se colocan las teselas de colores muy puros, muy vivos, muy saturados, ¿no? Esto es lo más parecido en técnica que podemos encontrar en el momento a lo que Kandinsky hace en la Ludwigskirche. Un fondo negro, uniforme, y sobre él. Pero Delaunay lo ha hecho en esta ocasión porque quería representar la noche. Pero el asunto de Kandinsky es que el cuadro de la Ludwigskirche es un cuadro de una escena a pleno sol. Lo paradójico de Kandinsky es que no está utilizando el negro para representar la oscuridad, sino para representar, sí lo utiliza para representar la oscuridad del interior de los arcos, pero para, por contraste, exaltar
la intensidad luminosa de toda la escena. Eso lo descubriría el propio Matisse algunos años más tarde. Así que podríamos decir que en esto Kandinsky se adelantó, desde luego, a Matisse. Matisse explicaba en una entrevista tardía, decía: mi cuadro Los marroquíes representa el comienzo de mi expresión por el color, por los negros y sus contrastes. Y en otra entrevista dice, también declara Matisse: es en esta obra, en Los marroquíes, donde he comenzado a utilizar el negro puro como un color de luz y no como un color de oscuridad. Suena terriblemente paradójico, ¿no? Utilizar el negro como un color de luz. ¿Qué quiere decir Matisse con ha utilizado el negro, estas grandes superficies y los intersticios de las superficies de blanco para exaltar la intensidad luminosa de lo que no está cubierto de negro, se supone? Es el contraste, aquello de lo que se anda en busca. Yo creo que esas afirmaciones de Matisse sobre los marroquíes convergen o coinciden en gran medida con algo que Kandinsky le escribía a un discípulo suyo, Andrei Pape, el 25 de julio de 1900. Le decía: en pintura debemos buscar sobre todo el contraste, aplicar toda la fuerza de la paleta para crear un abismo entre luz y sombra. Fíjense que tradicionalmente todo el esfuerzo de la enseñanza académica se dirigía a que los pintores establecieran gradaciones continuas. Las medias tintas eran lo importante, precisamente para no romper la composición. Y aquí el acento se pone en todo lo contrario. Hay que crear un abismo entre luz y sombra. Dice, añade Kandinsky: los medios tonos, las medias tintas y toda clase de variaciones de luz y sombra, todo eso vendrá más adelante. Dice, de otro modo perderás un montón de tiempo en estudios muy difíciles. Dice, cuando se estudia la naturaleza, la primera cosa es tratar de comunicar su fuerza, tanto como lo permita la paleta, la fuerza del espectáculo de la naturaleza. Y esto se consigue a través de contrastes extremos de luz y sombra, especialmente al sol. No pienses que cuanto más blanco uses, más luz habrá en la pintura. Por el contrario, el blanco mata la luz. Trata de transmitir o de plasmar la luz usando otros colores luminosos y, lo más importante de todo, utilizando el contraste con la sombra, utilizando el contraste con los colores oscuros. Esa es la enseñanza de Kandinsky, que coincide en esto fundamentalmente, yo creo, con la de Matisse. En la primavera de 1906, Kandinsky se instala en París, se va a instalar durante algo más de un año, durante 13 meses. En París tiene ciertos éxitos porque consigue una exposición individual. Su obra vuelve a exponerse en el Salón de Automne y el año siguiente, en 1907, en el Salón de Saint-Indépendant. Pero al mismo tiempo, Kandinsky se encuentra en un momento de crisis, de transición y probablemente por temporadas de depresión. Cumple en ese momento, en diciembre del año 6, los 40 años. El balance que hace de su propia carrera no es tan satisfactorio. Ha empezado muy tarde, claro, y a los 40 años no tiene lo que otros pintores. Imagínense lo que Picasso tenía ya a sus espaldas cuando cumplió 40 años. En los años 20 era un pintor de éxito absoluto. Kandinsky todavía es un pintor que está abriéndose camino en la esfera pública.
por culpa de eso, de haber empezado tan tarde. En ese momento está separado temporalmente, se pelean él y Gabriele Münter, y está separado de ella durante un tiempo. Y para colmo, Kandinsky descubre la pintura de los Fauves, descubre la pintura de Matisse, de Derain, de Braque, son los que más le impresionan. Y seguramente, yo no he leído ninguna declaración suya en ese sentido, él dice que encuentra las obras de los Fauves milagrosas. Seguramente, por comparación con la propia modestia de sus aspiraciones, porque su obra hasta entonces es una obra con calidades decorativas, es una obra lírica, es una obra delicada, pero no es una obra radical, no es una obra tan ambiciosa como lo que está viendo en París, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, la pintura que hace Kandinsky al óleo en este momento son cosas como estas, estudios del natural, de nuevo, como una especie de postimpresionismo, como hay tanto en Europa en ese momento, mucho menos audaz que el de los Fauves, ¿no? Pero al mismo tiempo en París sigue haciendo lo que es en realidad la dedicación fundamental, la médula de su producción en estos años, en esta primera década del siglo. Sigue haciendo estas pinturas al temple sobre cartón de tema legendario, de tema fabuloso. Por ejemplo, esta canción que representa a los vikingos, que son, ustedes saben, los fundadores de la antigua Rus, ¿no? El primer reino ruso procede de colonos vikingos. Y lo convierte, como todos estos temas semilegendarios, lo convierte en una ocasión para un maravilloso despliegue decorativo con mucho color, pero también con mucho detalle. Kandinsky se comporta como un ilustrador de cuentos, o quizá como un escenógrafo, como un decorador de ballets y de óperas. Imagínense una decoración de Glinka o de Rimsky-Korsakov hecha con paneles inspirados en estas pinturas, ¿no? Es en gran parte lo que en ese momento todavía están haciendo el grupo Mir Iskustvo, Mundo del Arte, el grupo del Jugendstil o del Art Nouveau ruso, representado entre otros por Bakst, el pintor de Diaghilev. Entonces, está en París Kandinsky haciendo estas cosas rusas. Las cosas rusas están de moda en París, por otra parte, gracias en gran medida a Diaghilev, que en el año 6 presenta una gran exposición de arte ruso en el Gran Palais, inunda el Gran Palais, 12 salas del Gran Palais, con 700 y pico pinturas rusas, desde los iconos hasta la pintura contemporánea. Y luego Diaghilev va a traer también la música rusa y finalmente, como saben ustedes, a partir del año 9 introducirá los famosos ballets. Entonces, quizá en ese momento Kandinsky piensa que hay un mercado para esto. Quizá persevera porque es su vocación y sigue pintando en el año 6, 7 estas escenas. Por ejemplo, La noche es una escena que tiene como protagonista una bruja, estilo la Baba Yaga de los cuentos de los cuadros de una exposición de Mussorgsky, y una doncella que se peina y un niño bajo una noche misteriosa de luna. Fíjense que el fondo es gris, el fondo del cartón, y entonces él ha conseguido, lo ha aligerado con el color y lo ha oscurecido con toques de negro, con esta especie de sombras de árboles que hacen de marco de las figuras. Pareja a caballo es otra de estas, seguramente una de las más famosas de estas pinturas, donde
ya traslada Kandinsky del temple sobre cartón al óleo sobre lienzo sus fantasías decorativo-legendarias, ¿no? Kandinsky tenía amigos, tenía la propia Münter, que le trataban de desanimarle de que siguiera por esta vía. Trataban de desaconsejarle que siguiera haciendo tanta silografía o tanto color sobre cartón negro. Pero yo creo que él tenía la intuición de que tenía que encontrar su camino hacia lo moderno, hacia lo radicalmente moderno, a través de este camino tan personal. Tenía que ir por esta vía, radicalizando esta investigación. La última de estas pinturas, temple sobre lienzo, es Das bunte Leben, la vida multicolor. La más ambiciosa de tamaño y también de composición. Hay quien dice que es como una antología de una síntesis de la vida humana, pero no es una antología de la vida humana, es una síntesis de los cuentos de hadas, de lo que pasa en los cuentos, ¿no? Hay la campesina, el buhonero, el flautista, los hermanos, los enamorados, el pope, el jinete a caballo con la espada, y arriba en lo alto está el Kremlin, colocado sobre una montaña. Muchos de estos temas seguirán reapareciendo en la obra de Kandinsky, incluso camuflados, incluso en su época abstracta. Seguirán apareciendo las ciudades amuralladas, los caballeros, los jinetes. Bueno, el propio jinete azul, saben ustedes, el nombre del grupo que él constituyó, procede de estas imágenes legendarias. Todo este mundo no desaparecerá, pero pasará a un segundo término, quedará latente, ¿no? Si vemos la Ludwigskirche contigua con la vida multicolor, el salto no es tan grande y, sin embargo, es enorme. Es decir, hay algo básicamente similar en esta recopilación de una multitud muy variada, muy abigarrada, y en el utilizarla como pretexto para un despliegue de color tremendamente exuberante. Pero claro, la ejecución de la vida multicolor es la ejecución todavía de un ilustrador, detallada, atenta a las minucias, atenta a la anécdota, mientras que la Ludwigskirche es un ejercicio de pura pintura, es un ejercicio puramente pictórico. Ese es el salto. Aunque básicamente la anécdota, una multitud abigarrada sobre más o menos un paisaje, es la misma, con una cierta magia en los dos casos, porque aquí se trata también de una procesión religiosa, ¿no? Lo que le da un sentido pues sobrenatural a la reunión, pero sin embargo el gran salto es de lo gráfico, decorativo, ilustrativo a la pintura. Y en este camino es donde Kandinsky, por este camino, se va a convertir en quien llega a ser. Inmediatamente antes de pintar la Ludwigskirche está pintada en el otoño de 1908, cuando él ha regresado a Múnich y ha alquilado con Gabriele Münter un apartamento, un piso en una calle, por cierto, cercana a la Ludwigskirche, en el pleno Schwabing, el barrio de los artistas, donde él había vivido desde su llegada a Múnich. En el verano de ese mismo año, él ha descubierto con Münter Murnau. Kandinsky y Münter habían explorado toda Europa y habían explorado mucho la campiña alemana, la campiña bávara en particular, y amaban hacer excursiones en bicicleta por el monte y
vivir en el campo. Entre otras cosas, empezaron a hacerlo esto huyendo de la mujer de Kandinsky los primeros años y luego terminó convirtiéndose como en un estilo de vida para ellos. Cuando en la primavera tardía de 1908 descubren Murnau, se enamoran de esta aldea bávara, ¿no?, de las estribaciones de los Alpes bávaros, y la va a convertir Kandinsky en el territorio para la gran síntesis que estaba buscando. Hasta entonces hemos venido viendo, él pintaba paisajitos del natural de pequeño formato, al aire libre, y por otra parte se dedicaba a este trabajo decorativo, ilustrativo de los guaches sobre papel negro o el temple sobre cartón negro. Ahora va a dejar de tener su carrera dividida en esas dos vertientes, y de esas dos vertientes va a salir algo nuevo. Una pintura al óleo, que es pintura de verdad, que no es mera ilustración de temas legendarios, es pintura que está relacionada con la realidad, pero al mismo tiempo aborda la realidad con una audacia que él no se había permitido jamás en sus estudios del natural. Es decir, toda la paleta fantástica que él utilizaba para ilustrar sus cuentos de hadas, ahora la vuelca en la representación pictórica de la realidad misma. No sé si esto se comprende. Y el negro sigue jugando un papel aquí, como lo jugaba en sus silografías o en sus gouaches o temples sobre cartón. El cuadro sobre todo de la colección Carmen Thyssen, hemos visto antes, pues tiene ese fondo negro, ese fondo oscuro latente. Pero en muchas de las pinturas de Murnau aflora el negro, y a veces aflora masivamente. El negro a veces es puro intersticio en algunos cuadros, pero en otros el negro como sombra se hace dueño de una gran parte de la superficie del cuadro. ¿Y qué sucede cuando emergen estas masas gigantes de sombra? Esto es lo que andaba buscando Kandinsky cuando le decía a Pape, la luz no se consigue metiendo mucho blanco en la pintura, se consigue con los contrastes intensísimos, con los contrastes exagerados. Pues lo que consigue es efectivamente una sensación de luz radiante, de luz casi que nos ciega, pero al mismo tiempo rompe la fisonomía reconocible, familiar de las cosas. Estas rupturas destruyen pues, lo habitable del paisaje. Esto deja de ser un paisaje pues, persuasivo para convertirse en una mera composición de colores sobre una superficie plana. No digamos en Iglesia en Murnau, donde ya resulta francamente complicado reconocer los planos de las casas, dónde está el tejado, dónde está la pared, la ventana o la puerta, porque estas sombras, digamos, desgarran la continuidad del mundo visible. El contraste entre el negro de las sombras y las zonas iluminadas de amarillo, sobre todo él utiliza siempre en esta época el amarillo y el negro como los dos opuestos polares, como digo, rompe la continuidad de la imagen. Estamos ya camino de la abstracción, del no reconocimiento del tema figurativo, aunque el tema figurativo siga estando ahí. A veces el negro en principio es un fondo sobre el cual él pinta, sobre el cual Kandinsky pinta, pero en muchos casos de fondo se convierte en figura, es decir, que se convierte en una cosa precisa, con unos contornos precisos. Y fíjense qué efecto tan extraño produce esa especie de emancipación del negro, la locomotora que atraviesa el paisaje. Le ha costado todos estos años a Kandinsky, como él decía, atreverse a plantar el negro de verdad en un cuadro, ¿no? O este árbol que oculta la casa que hay detrás, ¿no? Y que, de nuevo, también rompen la continuidad de la representación pictórica.
El lago es un caso particularmente loco de este desarrollo, de esta evolución. La reproducción no es buena porque no hay buenas reproducciones de la Tretiakov en Internet, pero digamos que el negro empieza estando dedicado aquí a precisar el contorno de un objeto concreto, que es el lago. Pero el negro se desborda, se junta con lo que parece la ladera de la montaña, se junta con otras áreas para constituir una gran masa que es un fondo para esas embarcaciones con los remeros. Fíjense qué gran efecto decorativo, qué gran eficacia decorativa la de esta imagen, aprendida en su larga serie de obras de cuentos de hadas de la antigua Rusia, ¿no? Entonces, de nuevo aquí el espacio convencional, tridimensional, con un arriba y abajo, está desapareciendo, está a punto de desaparecer. Vamos a hablar de cómo el negro va a conservar un papel durante el salto a la abstracción, en el momento del salto a la abstracción, y qué papel va a jugar. Fíjense, el 2 de enero de 1911, Kandinsky asiste en Múnich a un concierto, asiste con otros artistas del grupo El Jinete Azul, entre ellos con Franz Marc, a un concierto dedicado exclusivamente al compositor austríaco Arnold Schoenberg. Entre ellas tocan el segundo cuarteto Opus 10, que es un momento cardinal porque es donde se suele decir que en el último movimiento de ese cuarteto Schoenberg salta a la pura atonalidad, suspende completamente la tonalidad. Y se interpretan también las 3 piezas para piano Opus 11, que son también cardinales en ese paso de Schoenberg de la música tonal, el sistema de la tonalidad que ha organizado la música desde por lo menos el siglo XVIII en Europa, a algo distinto, a un terreno nuevo, a un nuevo planeta. Kandinsky sale tan impresionado de ese concierto, tan conmovido, que hará una serie de dibujos y pintará este cuadro, Impresión 3, concierto, y le escribirá inmediatamente a Schoenberg, a quien no conoce personalmente, una carta apasionada en la que le confiesa que ha encontrado en su música, la de Schoenberg, lo que él andaba buscando en su propia pintura, sin encontrarlo. Y bueno, le explica que contra la tendencia cubista, constructivista, dominante, él quiere buscar la armonía por la vía de lo antigeométrico y lo antilógico. Y bueno, a partir de ahí se inicia una correspondencia con Schoenberg y una amistad muy, muy duradera, de la que se ha hablado mucho y muy, muy productiva. Impresión 3, concierto, está en ese momento de transición en el que la imagen es reconocible como representación de una escena real, de un lugar donde estuvo Kandinsky, pero al mismo tiempo podría valer como una composición puramente abstracta. Ustedes reconocen que lo que representa la gran mancha negra es el piano, ¿no? El piano del intérprete del concierto de Schoenberg. Y estos arquitos múltiples, las butacas y los espectadores del concierto. Se ve también más claramente en los dibujos, ¿no? Pero Kandinsky ha iniciado esta estrategia de ocultamiento de sus contenidos figurativos que le va a llevar a la abstracción sin que él haya dejado de introducir contenido en sus obras, porque esto es sabido desde hace mucho tiempo, incluso en los cuadros más aparentemente abstractos de los años 14 al 20, encontramos referencias claves figurativas, temas figurativos, que están camuflados, que están latentes. Hay una obra de 1912
que resulta muy elocuente para abordar este problema del negro, del miedo al negro y de lo que Kandinsky le debe al negro, al color negro, ¿no? Porque de su manipulación del color negro ha salido su evolución más pictórica más personal. Es un cuadro, Dama en Moscú, que está pintado en realidad cuando Kandinsky ya había dado el paso a la abstracción, estaba pintando composiciones, bueno, esta misma del año anterior que hemos visto es mucho más abstracta. Y en 1912 Kandinsky pinta una acuarela primero, luego una pintura sobre vidrio, según esta técnica que él imitaba de los pintores del folclore bávaro, los pintores que había visto, por ejemplo, en Murnau. Las representaciones se hacían pintando en el vidrio por detrás, ¿no? Para que la superficie pictórica ofreciera pues, esa calidad brillante y uniforme, tersa del cristal. Finalmente, Kandinsky pinta este gran cuadro, esta gran obra, en la que deposita mucha ambición, pero que es al mismo tiempo una obra tremendamente desconcertante, enigmática. Lo primero que a uno le desconcierta en esto, y lo ha dicho mucha gente antes que yo, es, vamos a ver, ¿se trata de un Kandinsky o de un Chagall? Porque hay otros cuadros de esta época, como Vaca en Moscú, que no he traído aquí, que nos aproximan enormemente al mundo de Chagall. Entendemos de pronto que entre dos pintores tan aparentemente en puntos opuestos, como lo serían en sus momentos de madurez, hubo una raíz común, hubo un estado original compartido. La Dama en Moscú es un personaje de identidad desconocida. Es una señora bien vestida, a la moda, que tiene un perrito sobre un velador en su mano derecha y una rosa en su mano izquierda. Se ve mejor en la acuarela y está vestida pues, con un corsé convencional, con un vestido convencional. Está en una calle de Moscú y en la calle aparece un campesino y aparece un carruaje con un chofer y una figura y aparecen algunos otros detalles menos fáciles de explicar. Aparte de estos, de lo más fácil de reconocer, en el cuadro de la señora en Moscú hay unas referencias a lo oculto, tal como había sido formulado por Elena Blavatsky y sus epígonos, sus seguidores, dentro de esa corriente espiritual que fue conocida con el nombre de teosofía, de doctrinas teosóficas. La teosofía pretendía ser una síntesis, un sincretismo de sabidurías esotéricas de muchas épocas y países, pero fundamentalmente filosofías y saberes religiosos de la India. Y hay en particular dos discípulos de la Blavatsky, Annie Besant y Leadbeater, que habían publicado un libro en estos primeros años del siglo titulado Formas del pensamiento, en el que pretendían descifrar, visualizar las auras que determinados sentimientos, deseos o ideas generaban y que solo, naturalmente, un vidente adecuadamente entrenado podía visualizar, podía llegar a visualizar. En el libro de Besant y Leadbeater se reproducen las configuraciones visuales que generan ciertos deseos, estados de ánimo, etc. Y hace años un historiador del arte finlandés, Sixten Ringbom, trató de establecer una relación entre los orígenes de la abstracción en Kandinsky y la referencia a estas fuentes teosóficas. Muchas de sus teorías son muy discutibles, han sido incluso desmentidas en algunos casos, pero hay un lugar donde las tesis de Ringbom
para mí son tremendamente convincentes y es en la interpretación de este cuadro. Él descifra el cuadro, que podría ser, por cierto, un retrato o un homenaje a la propia Madame Blavatsky, a la fundadora de la teosofía. Lo descifra de acuerdo con dos imágenes procedentes del libro de Besant y Leadbeater. La imagen del vago afecto puro, que estaría representada en esta especie de gran nube rosa, que ha pintado aquí sin ninguna justificación aparente Kandinsky, y el impulso ascendente de devoción en este cono azul al otro lado. O sea que la señora en Moscú nos es presentada con dos grandes emociones admirables que la caracterizarían. El vago afecto puro, o sea que es una señora pues, que adora a todo el mundo, que es muy amorosa, y el impulso de devoción, la tendencia hacia lo espiritual, ¿no? Pero sobre este planteamiento maravilloso pesa, naturalmente, una amenaza. Bueno, hay otra cosa que comenta Ringborn, que es el aura. La figura de la señora tiene un aura, la tiene en las tres representaciones, como se ve, pero es más marcada aquí, un aura azul, que para los teósofos era el doble etérico. El doble etérico es una especie de emanación del cuerpo material que sirve de puente a los niveles superiores del universo, al nivel astral y a los niveles nirvánicos superiores. En fin, los teósofos establecían una jerarquía de niveles muy compleja y que no puedo entrar a enumerar. Bueno, pero sobre todos esos indicios maravillosos de afecto, de devoción y el aura etérica, flota, se cierne una sombra, una mancha negra que no podemos identificar con ningún objeto en un cuadro que sigue siendo figurativo. No es una nube, no es un torso, como dice Groman, no sé si podría verse, es una forma parecida a la de un escudo, podría relacionarse con la forma de una lápida sepulcral, podría, pero en realidad Kandinsky yo creo que no ha querido que se identificara con ningún objeto preciso, ha querido mantenerla en esa indefinición abstracta. La mancha negra que se cierne sobre la dama en Moscú se mueve hacia el sol que hay al fondo de la imagen y amenaza con eclipsarlo, y amenaza con interrumpir la relación entre el sol y el aura etérica de la dama en Moscú. Ese es el gran peligro, la gran amenaza. Lo interesante del análisis de Ringborn es que nos permite continuarlo cuando el propio Kandinsky ya ha abandonado las referencias figurativas, por lo menos en apariencia. Hay un cuadro del mismo año 12, pintado inmediatamente después de la pintura de la dama en Moscú, que se llama precisamente Mancha Negra 1, y que, según Ringborn, y yo creo que con toda la razón, es una especie de versión abstracta de lo que ha representado en el cuadro de la dama en Moscú. Para descifrar sus claves figurativas, porque las tiene, podemos acudir a este esbozo que hizo Kandinsky, donde se puede reconocer un carruaje ahí, una montaña con una ciudad amurallada con torres, dos parejas humanas, las ven en el cuadro, una pareja y otra pareja con sus auras. La ciudad amurallada está aquí, enmarcada, aquí están las montañas, enmarcada por una especie de cielo oscuro, y aquí el carruaje. Algunos de esos elementos habían aparecido antes, por ejemplo, el carruaje estaba ahí, bueno, la ciudad estaba también, de otra manera. Y en el medio
hay dos manchas o dos formas. En el boceto hay una que parece corresponder a un sol y la mancha negra que amenaza con ocultarlo. El sol sería este complejo de colores cálidos y la mancha negra sería la equivalente de esta otra mancha. Esta es una mancha, no obstante, distinta, porque está más caracterizada, está dibujada interiormente, tiene estas rayas radiantes, que al principio me hicieron pensar en un reloj. Pensé que si era como la imagen de un reloj en la pared y del tiempo que nos somete a la muerte o algo así. Pero después encontré una explicación que yo creo que es más satisfactoria. Existe una relación, para mi gusto, muy directa entre Mancha Negra 1 y este otro cuadro, Improvisación 27, una relación que nunca sobre la que no se ha llamado la atención, que nunca se ha detectado hasta ahora. Hay varios elementos de la composición que son básicamente los mismos. Y en particular, bueno, hay varias parejas humanas también en Improvisación 27. Hay como unas parejas que se abrazan. Se llama Jardín de Amor, o se subtitula Jardín de Amor. O sea que es como una escena edénica, una escena de paraíso. Y en el medio hay esta mancha amarilla con esas rayas rojas que yo creo que podemos identificar sin muchas vacilaciones con un sol, ¿no? Con un sol radiante. Entonces podríamos entender, por analogía, la mancha negra del cuadro anterior como una especie de antisol que tiene su propia irradiación, que es ese negro ese blanco en el negro. Tiene sus propios rayos internos. La idea de esa mancha negra que se convierte en algo radiante, digamos, que emite sus tentáculos, que domina el paisaje de alrededor, de algún modo, está desarrollada en otro cuadro muy posterior que data del periodo ruso de Kandinsky. Saben ustedes que el año 14, Kandinsky, cuando estalla la Gran Guerra, se ve obligado a regresar a su país, a Rusia. Alemania y Rusia están en guerra. Y en Rusia va a entrar en contacto con lo que han estado haciendo las vanguardias en esos últimos años, las vanguardias más radicales, los suprematistas y constructivistas, los Malevich, los Rodchenko, Popova, etc. Y Kandinsky, que había sido tan enemigo de la geometría, su punto de partida era el antigeometrismo, empieza a cambiar de actitud y empieza a geometrizar sus composiciones. Y fíjense que en muchos sentidos se puede ver esta mancha negra del 21 como una revisión geometrizada de la mancha negra del año 12, ¿no? El flujo pictórico, las atmósferas pictóricas entre las formas han decrecido considerablemente, las formas son más definidas, mejor perfiladas, están más aisladas, más separadas entre sí y también sus contornos se han vuelto más regulares siguiendo esa tendencia geométrica, ¿no? Entonces, en vez de estas líneas de la irradiación, él ha sustituido las rayas que denotan la irradiación solar, más bien del antisol, por ese aura, ¿no?, de color rojizo que rodea la mancha negra. Nuestra última diapositiva avanza un paso más allá y se detiene en una composición importante. Ustedes saben que Kandinsky dividía su producción en impresiones, improvisaciones y composiciones. Impresiones se supone que venían de una sensación del mundo exterior, se generaban por una sensación del mundo exterior, de un color, de una escena. Las improvisaciones nacían más de dentro, eran más ideas o sentimientos volcados sobre el papel o sobre la tela, y las composiciones eran el trabajo supremo del artista. En ellas se ponían en juego todos los sentidos y toda la capacidad intelectual del artista.
Y entonces Kandinsky pintaba muy pocas composiciones y siempre eran obras con mucha ambición y con mucha importancia en su carrera. Composición 8, del año 23, es la síntesis, la culminación de la evolución que él va a hacer, que él ha iniciado en Rusia, cuando regresa a Rusia y se encuentra con los Malevich y los Rodchenko y todo aquello, y que continúa en la Bauhaus, porque saben ustedes que en 1921 él abandona Rusia y todavía sin romper sus relaciones con el régimen soviético, con la aprobación del régimen soviético, va a ejercer de profesor en Alemania. Va a ejercer de profesor en esta nueva escuela creadora que es la Bauhaus. Y ahí va a seguir desarrollando esta fase constructivista, o por lo menos geométrica, de su carrera. Es el mismo mundo, en el fondo, de pequeñas cosas que pululan, ¿no? Siguen estando ahí las montañas, en forma de estos triángulos o ángulos abiertos. Siguen estando los carruajes, siguen estando los caballos. Siempre se dice que el círculo es la figura geométrica que hereda el papel de los caballos, que son la figura más querida de Kandinsky. Sigue habiendo toda esta proliferación de cosas vivas, pero ahora sometidas a la pauta, al reglamento de la geometría. Y todo ello presidido por una mancha, que ahora ya se ha vuelto un círculo perfecto, que es la descendiente de todas estas manchas que hemos venido viendo, de la mancha negra entendida como un antisol, como un sol negro. Fíjense que tiene un aura roja, como la de esta, y un corazón morado, y está eclipsando a otro que se supone que debía ser el verdadero sol, ¿no? Es la misma dialéctica que veíamos aquí. También aquí había un sol rojo con un aura amarilla, pero muy debilitado en comparación con el poder de la mancha negra, ¿no? Pues aquí también el antisol, el sol negro, ha cobrado un poder enorme y es capaz de eclipsar, al sol natural. La imagen del sol negro presidiendo este mundo la he asociado con otra pareja de imágenes procedentes del libro sobre las formas pensadas, las formas del pensamiento de Besant y Leadbeater, que ya he citado antes. Besant explica que estas dos imágenes representan a los jugadores, a los que pudo observar, dice, en el casino de Montecarlo. Ella observa a la gente y visualiza las auras que se forman alrededor de estas personas. Y ella explica que se trata de las imágenes que corresponden al jugador exitoso, la de arriba, y al jugador que pierde. El jugador que pierde está representado por esa forma. Dice, la forma inferior tiene un fuerte parecido con un ojo brillante, dice, aunque esto no es más que una mera coincidencia. Todo se puede justificar, los colores de esta configuración. Dice, el fondo es una nube irregular de depresión profunda, fuertemente marcada por el marrón gris apagado del egoísmo y el tono lívido del miedo. En el centro, un anillo escarlata que muestra la profunda ira y el resentimiento ante la hostilidad del destino, y dentro un círculo negro que expresa el odio del hombre arruinado hacia los que han ganado su dinero. Dice, el hombre que emite este pensamiento ha descendido a las profundidades de la desesperación, de modo que no sería de ninguna manera improbable que recurriera al refugio imaginario del suicidio. Y entonces Annie Besant le cuenta al pobre hombre que suicidándose solo empeorará las cosas, porque su evolución natural post-mortem hacia niveles superiores, nirvánicos, se vería gravemente perjudicada. Bueno, a lo que todo esto nos conduce, el término al que quería llegar es a esta imagen paradójica del sol negro. El sol negro es una fórmula contradictoria, aparentemente, inventada por los alquimistas
para designar Sol-Níger, el primer estadio en la transmutación de la materia, que es la nigredo, que es cuando los materiales se tienen que pudrir y volver al estadio de la materia prima para emprender el camino hacia la generación de una materia superior, que es el oro. Es un estadio, el del Sol negro, que se asocia a Saturno, el planeta de la melancolía, y al elemento plomo. El término Sol negro de los alquimistas fue retomado por un poeta romántico, Gerard de Nerval, que lo asoció explícitamente con la melancolía, con el estado melancólico. Y Carl Jung, en el siglo XX, lo interpretó como una imagen arquetípica de la sombra, que es el lado oscuro de la psique, ¿no? Y también dice él el no yo con el que tenemos que entendernos, con el que tenemos que arreglarnos. Yo creo que vía Blavatsky, que absorbió algunas de estas formulaciones del Sol negro en sus tomos de la doctrina secreta, Kandinsky pudo pensar en esta imagen mítica del sol, del antisol oscuro que gobierna el otro lado del universo. En dos obras de nuestra colección, que son contemporáneas de la composición octava, encuentro rastros, por lo menos rastros, de esa presencia de un sol negro. Hay un pequeño sol de corazón púrpura y entorno y círculo negro en tensión suave, y hay este otro en el óvalo claro, que en principio podría verse como una representación de un sol normal, porque tiene una radiación luminosa amarilla, pero que está primero oscurecido por el pardo, por el marrón, y luego como tachado múltiplemente por estas rayas negras, como negado, como borrado. Muchas gracias.